12 grados la temperatura allí afuera. Quédate guardadito en casa tomando algo rico. Y vamos a hablar, mirando el programa, lógicamente, porque además vamos a hablar de algo que es serio, que nos tiene preocupados. Y ni que hablar a los padres de la criatura. Juanchito venía acá que no veo. Carlos y Alejandro son los papás de Tobías. Te dábamos una noticia hace un tiempo, la linda noticia de que Tobías había nacido. Carlos y Alejandro logran ser padres a partir de subrogar un vientre, conseguir una mamá sustituta, en fin, hacer todo como corresponde. El bebé nace finalmente... Una semana tiene el muy bebé. bien, el bebé nace finalmente muy bien. La noticia era que había una especie de cuestión legal administrativa con los nombres de los chicos para poder anotarlos a los dos como papás, pero que se iba a resolver. La cuestión es que parece ser que no es tan así y estamos en comunicación ¿con quién? ¿Con Carlos o con Alejandro? Estamos los dos. ¿Están los Buenas dos? tardes. Hola, Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Chicos, buenas tardes. A ver, ¿qué está pasando? Cuéntenme. A ver, hablamos hace poquito, la verdad que estábamos muy contentos porque teóricamente estaba todo resuelto, había logrado un acuerdo entre el gobierno, entre el ejecutivo del gobierno de la ciudad y Cancillería, y para poder hacer la inscripción de Tobías bajo la copaternidad de Carlos y mía. Y la realidad es que cuando fuimos hoy a la embajada a presentar todos los papeles, porque ya teníamos la partida de nacimiento, con todos los requerimientos que nos había hecho Cancillería hace un año, con las órdenes judiciales, nos encontramos con la triste sorpresa que no iban a inscribirlo a Tobías con la copaternidad, sino que solo iba a poder estar inscrito bajo el nombre de uno de nosotros dos, y con un pasaporte especial para poder venir a Argentina y luego seguir discutiendo en Argentina la posibilidad de hacer la copaternidad. La realidad es que el planteo que nosotros le hicimos es: Tobías no es un ciudadano de segunda, Tobías merece tener la identidad tal cual como la que él tiene, porque seguimos todos los pasos que Cancillería en su momento había pedido. Y parte del planteo que nosotros le hicimos fue que sentíamos que existía cierto grado de discriminación en toda esta situación, por el hecho que si uno es una pareja heterosexual, como pasó con el caso de Cayetana, en 24 horas el pasaporte lo pudieron emitir aquí en la embajada sin ningún tipo de inconveniente. A ver, chicos, para pasar un poquito en claro, el problema está siendo con el gobierno argentino, digamos, no con el gobierno de la India. Todo lo que vos me estás hablando... Sí, discúlpame que te interrumpí, sí, discúlpame. O sea, con el gobierno de la India no hay ningún inconveniente. Perfecto. Porque en realidad cuando nosotros firmamos los contratos, está muy claro que la India no le reconoce la nacionalidad a nuestro hijo, y de hecho justamente por eso es que nosotros hicimos todo, iniciamos toda la causa, judicial en Argentina. La verdad que con India no tenemos ningún inconveniente. El problema, insisto, pasa porque, gobierno de la ciudad y gobierno del nacional no terminaban, de ponerse de acuerdo. Esa es la realidad. Carlos. Pero bueno. Carlos, Mariana Carvajal te saluda, ¿cómo estás? Mariana, ¿cómo estás? ¿Tienen por ahí un celular en el bolsillo que resuena por acá, por casualidad? Acabamos de revolearlo. Ah, bueno. ¿Y cómo están viviendo estas horas? Porque Tobías cumplió hoy una semana de vida, ustedes ya podrían emprender el regreso y supongo que estarán muy ansiosos de volver acá a la Argentina para estar rodeados de sus afectos, de sus familiares, de sus amigos que los están esperando, y de alguna forma tienen una incertidumbre en relación a cuándo van a poder emprender esa vuelta. Sí, a partir un poco de la situación que se dio hoy a la mañana acá en Nueva Delhi, en la embajada, empezamos a pedir espacios en diferentes medios para que nos puedan dar la oportunidad de solicitarle a la presidenta y al ministro y al canciller Timmerman para que puedan intervenir en Cancillería y poder ejecutar la orden de inscribir nuestro hijo. Hace tan solo 10 minutos nos acaba de llamar nuestro abogado, el doctor Andrés Gil Domínguez, para comentarnos que en principio habría un nuevo acuerdo entre el gobierno de la ciudad y Cancillería, en donde hoy estarían enviando el cable que tanto estábamos esperando a la embajada, y el procedimiento va a ser que la inscripción la va a realizar la embajada, pero a partir de realizar el trámite dentro del gobierno de la ciudad. Es un trámite que va a demorar
más de lo normal, no va a ser el trámite estándar que en 24 horas hacen un DNI y un pasaporte, pero si Dios quiere en una semana y media, no más allá de eso, Tobías va a poder tener su DNI, va a poder tener su pasaporte y vamos a poder estar, si Dios quiere, en 10, 15 días todos de vuelta en casa en Buenos Aires. Pensábamos por ahí quienes los escuchan y con esta demora y estas dilaciones en el regreso, ¿por qué no aceptar tal vez la posibilidad de el pasaporte este que ustedes muy bien señalan como de segunda, pero después para seguir negociando o discutiendo lo que son los derechos de Tobías y de ustedes como dos papás acá en la Argentina? ¿Por qué han decidido que necesitan el regreso con este pasaporte con la inscripción de ambos papás, no? Te cuento, digamos, el tema es que nosotros hicimos, no es un capricho, sino que nosotros hicimos todo el proceso legal que Cancillería y que el gobierno de la ciudad durante un año nos pidió que hiciéramos. Y cuando llegamos acá lo que nos encontramos de vuelta es con esta sensación de está todo bien, pero no. Entonces, lo que nosotros planteamos, nuestro planteo pasa porque, digamos, eventualmente lo que nosotros podríamos después discutir en Buenos Aires, en el mejor de los casos, que es lo que está sucediendo, digamos, con un montón de otras parejas que tienen, digamos, hijos previos a la ley de matrimonio igualitario, es una adopción, digamos, como si fuera una adopción. Uno adoptaría el hijo del otro, y la verdad no es la realidad nuestra, no es lo que nosotros planificamos cuando empezamos con todo esto. De hecho, nosotros empezamos con todo el proceso legal mucho antes de iniciar el tratamiento acá en la India para tener la certeza, y nos habían dado la certeza. Por eso es que, digamos, no parecería que es un capricho, pero la verdad es que nuestro hijo, si no, estaría viajando con un documento que cuando llegue a la Argentina habría que cambiarle la identidad. O sea, en realidad tiene identidad por 4 días hasta que llego a Argentina y después tengo que empezar otra vez con todo. Y la realidad es que no nos parecía, realmente nos sentimos hoy a la mañana, creo que lo que activó un poco estas reuniones que estuvieron después durante el día fue que nosotros lo que le dijimos a la sección consular aquí en la India es, realmente veníamos muy contentos porque si le dieron el DNI a Cayetana, ¿por qué no se lo van a dar a Tobías? Y cuando le preguntamos por qué a uno sí y al otro no nos podían contestar, porque si nos contestaban estaban poniendo, digamos, en blanco y negro que era un tema de que nosotros somos 2 hombres y no un hombre y una mujer. Cayetana, entonces, recordemos, digamos, ahí que es donde nosotros empezamos a ver que había un fondo distinto, que no era solamente, que durante todo este año no habíamos estado hablando solamente de que si era un alquiler de vientres, que es algo que en la Argentina recién ahora se va a empezar a discutir con el Código Civil nuevo. Acá el problema no era eso, acá el problema era que éramos 2 hombres, digamos. Por eso es un poco la insistencia nuestra en que esto sea ordenado desde origen, por decirlo de alguna manera, como corresponde. Carlos, tenemos que ir cerrando. Me gustaría básicamente, como para ordenar un poco y poner un poquito la cuestión del tiempo y de cuánto ustedes, también hay una realidad. Ustedes no son ni millonarios ni mucho menos, tienen que estar pagando allí un alojamiento, tienen que estar sosteniendo una vida sin trabajar en un lugar tan diferente también a lo que uno está habituado como es la India. ¿Cuánto tiempo pueden llegar a aguantar en esta situación esperando a que la cuestión legal, como ustedes están pretendiendo, se realice como corresponde? Nosotros estamos convencidos que a partir del nuevo compromiso de hoy se va a cumplir, y nosotros calculamos que en una semana y media el pasaporte de Tobías tiene que estar listo y disponible para que podamos regresar a nuestro lugar sin tener ningún daño colateral. ¿Y en el caso de que no sea así? Tendremos que seguir esperando acá, y la verdad que se pondría bastante más complicado. Un poco lo que decís vos es eso, porque ya empezaríamos a tener un tema de digamos, entrar en otro aspecto, que es el del lucro cesante nuestro y un montón de otras situaciones, claro, porque el mayor problema también está que todavía, al no tener identidad, por ejemplo, no tiene obra social, claro. Y hay cosas que son mucho más, o sea, no es solamente, digamos, un tema económico nuestro solo, digamos. Entonces, la verdad, nosotros aspiramos a que esto se resuelva en las próximas semanas, como nos volvieron a prometer hoy hace 10 minutos, y que podamos volver. Y si no, seguiremos, digamos, seguiremos desde acá luchando, tratando de conseguir lo que hay una sentencia judicial del gobierno de la ciudad que dictamina que nos tienen que dar el DNI. Esa es la realidad. Clarísimo. Ojalá así sea. Muchísimas gracias y que se resuelva todo prontamente. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Hasta luego. Ojalá traigan el bebé también. Así al programa, me estoy refiriendo, quedó como que ojalá traigan el bebé. Ojalá traigan el bebé acá al programa, que lo queremos conocer, que nos prometieron que lo iban a traer a Tobías. Vamos ahora a hablar de cine, o en realidad del no cine, porque un clásico como Toro Salvaje no va a tener su segunda parte.
Explico brevemente cómo funciona la legislación en los Estados Unidos con las películas. El dueño de la película no es ni el creador, ni el autor, ni el director. El dueño es la productora o el productor. En este caso es la Metro-Goldwyn-Mayer, que no le permite a Jacques LaMotta, que tiene 91 años, que lleve adelante la segunda parte de la película que filmó Martin Scorsese en 1980. Y estamos hablando de un gran director de cine. Ahora es curioso porque no es Robert De Niro, es decir, es un grupo donde está Joe Mantegna como más conocido, Paul Sorvino, Penélope Ann Miller, pero no es una gran producción. Sin embargo, la Metro-Goldwyn-Mayer dice no, la película es nuestra, la idea es nuestra y nadie la puede filmar. Lo cual es una pena, incluso yo creo que hasta se podría discutir judicialmente por qué el que pone el dinero para una película es el autor intelectual. Pero así es en Estados Unidos. El autor intelectual de la película no es el que la escribió, el que escribió el guión, por ejemplo, o el que filmó. El autor intelectual es el que puso el dinero, es el productor. Lo cual es un poco injusto. Y por supuesto, a los 91 años, que un boxeador tenga la fuerza como para estar cerca de un proyecto que lo tuvo como figura central en 1980, también es algo que habría que aplaudir en lugar de cuestionar. Pero los intereses económicos en Estados Unidos siempre están por encima de lo artístico. Pero justamente, lo acabas de decir, en el caso de Hollywood es la producción de la obra por el dinero, no la obra por sí misma. Claro, pero hay creadores. Vos fíjate, te voy a decir algo más, Martín, que no sé si lo sabés, quizás lo sabés. No tiene corte final. ¿Sabés quién tiene corte final? Woody Allen, Scorsese. O sea, los directores con mayúsculas. Los directores con mayúsculas. Explica lo que es el corte final. 4 o 5 son los que pueden terminar la película como ellos quieran. Claro, decidir hasta el final. Llegan a decisiones de último momento. Si no te aparece un señor de negocios y te dice no, conviene acá porque... Claro, el señor de negocios, que en los años 90 era el yuppie, es el que le da indicaciones, no a Scorsese ni a Woody Allen, pero a casi todos los cineastas. O sea, al resto. No, esto no. ¿Por qué no? Y porque falta una escena de sexo. O claro, no, porque falta que la chica salga desnuda. Y el creador, el autor, no puede hacer nada, el autor. Es delirante. Bueno, por eso yo trabajo acá en Canal 7 porque me pedían mucho desnudo y no daba. No, ¿por qué no daba? No daba. Yo no quería que mi carrera se encauzara por otro lado, yo quería desnudos cuidados. Pero vos tenés con qué. No, yo ya sé, pero no quiero que me quieran solo por mi cuerpo. Bueno, yo no quiero ser solo una cara bonita. Yo no quiero ser una Karina Jelinek. Yo tengo otros valores. ¿Te puedes convertir también en objeto sexual? Digo, no, yo no lo veo. Yo no sentía que no quería que mi carrera fuera por ahí. Está bien. ¿Está? ¿Entendiste? Y acá estamos. Ahora vamos a hablar sobre créditos. Mira cómo es la vida. Yo no quería mostrar mi escote y ahora vamos a hablar sobre créditos. Lo bien que hiciste, estuvimos charlando. Me acabo de dar cuenta. Lo bien que hiciste. Pero no sabes lo bien que fotografío. No te das una idea. Te digo, me confunden con Julia Roberts todo el tiempo. Lo que pasa es que yo disimulo. No, esa es Salgado, esa es 15.000 millones. 15.000 millones de pesos para préstamos a la producción. Y te lo digo así, como si nada, desde acá sentada, vestida, con un escote hasta acá. Mira, Mercedes Marco del Pont nos explica claramente y después Alfredito Zayat lo traduce para gente como yo, que es solo un cuerpo. Vamos a hablar ahora de la nueva línea de créditos con participación del sector bancario. Que los bancos van a tener que prestar un 5% de sus depósitos del sector privado para inversión reproductiva. Y sobre todo crédito para pymes que no tienen acceso o no le dan créditos en los bancos. Estamos dando una ventaja importante para cualquier empresa que quiera invertir en Argentina, que es plazo. Y un plazo mínimo de 3 años, por lo menos, porque darte un crédito para invertir para producción y que lo tengas que devolver al año es como no darte nada porque es imposible recuperarlo. Y además le estamos fijando la tasa. A la hora de armar su proyecto de inversión sabe que va a tener esta tasa que va a ser del orden del 15%, que es una muy buena tasa y que es una tasa consistente con la capacidad de repago que tiene el sistema productivo. El Banco Nación, que hoy ocupa prácticamente todo el espacio en lo que es en créditos de producción, tiene un 0,45% de demora. Esto supone crédito de inversión a más largo plazo,
que hoy no está cubierta, no está satisfecha por el conjunto del sistema bancario. El Banco Central tiene facultades específicas para poder ordenar el sistema financiero argentino. Se le devuelven facultades que en otras épocas tuvo el Banco Central y que habían sido eliminados en la década de los 90, que es, por ejemplo, orientar el crédito. Porque los bancos reciben ahorros que no prestan para la actividad productiva. La mejor localización que se puede hacer de los ahorros que los argentinos tenemos en los bancos es para seguir retroalimentando el proceso de producción, de inversión y de generación de empleo en nuestro país. Y sí, es nada menos que la función que tienen los bancos, poner en el circuito productivo el tema de los ahorros que reciben de la gente. No era un dinero que para que ellos hicieran lo que quisieran y cuando se encontraban en una situación como la del Corralito no la devolvieran. Después de todo han tenido mucha suerte porque han podido seguir haciendo muchos negocios, han tenido muchas ganancias luego de la experiencia brutal que nos pasó a todos los argentinos en el año 2001. ¿Es posible que los beneficios reales de la banca sean de un 16.500%? El sistema bancario tiene elevadísima liquidez y no se puede dar esta paradoja de bancos con mucha liquidez y empresas que necesitan crédito para seguir generando valor en la Argentina, empleo en la Argentina y no tienen acceso a ese crédito, ¿no? Le pedimos entonces que ahora que están solventes, que están líquidos, ayuden a sostener la inversión. Hoy es prioritario en el contexto de una economía internacional cada vez más complicada, cada vez más incierta, desenvolver políticas anticíclicas, sobre todo en los momentos más complicados de la economía mundial. El corazón quizás de la reforma de la Carta Orgánica, de la nueva Carta Orgánica del Banco Central, es que se plantea el objetivo múltiple. Y el objetivo múltiple supone no solamente que el Banco Central se tiene que ocupar de la estabilidad monetaria, de la estabilidad financiera, sino en forma armónica con el objetivo del crecimiento económico, la distribución del ingreso y la generación de empleo. Le agradecemos a la presidenta del Banco Central que nos haya dado la nota en forma exclusiva para poder tener, nada, de su boca lo que la presidenta había anunciado ya en el día de ayer o antes de ayer lo anunció, en esta semana. Y la historia de el entender que los bancos privados además tienen que participar de otra manera al otorgar los créditos, ¿verdad? Una cuestión básica para entender cómo funciona el sistema financiero. Porque aparece como que si no ese dinero que tienen los bancos o cuál es la función de los bancos fuese algo simplemente para que los banqueros se llenen su bolsillo de plata y especulen. ¿Ah, no era así? La lógica del sistema financiero histórica, que tienen que saber para qué sirven los bancos en una economía, es toman depósitos de los ahorristas. ¿Por qué? Porque los ahorristas dicen, bueno, puedo conseguir una tasa de interés, digamos, tengo la plata, bueno. ¿Qué hacen los bancos? Pagan una tasa de interés por ese dinero. Entonces los bancos tienen un montón de recursos. ¿Cuál es la lógica? Que sean intermediarios entre el ahorrista y el tomador de créditos. Entonces el banco con esa plata presta. La lógica es que preste ese dinero. Lo presta a una tasa más alta de la que le paga al ahorrista. La diferencia entre esas dos tasas es la ganancia que tienen que tener los bancos. El banquero tradicional en Argentina y fundamentalmente a partir de 1977 con la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz con la dictadura militar, se liberalizó el mercado. ¿Qué significa? Bueno, el Estado no se mete, simplemente los banqueros pueden hacer lo que quieran. ¿Y qué hicieron? Especularon. Negocio, claro. Claro, pero especularon, porque el otro también es un negocio. No, bueno, negocio en el mal sentido de la palabra. Entonces tomaban el dinero de los ahorristas y ¿qué hacían? Especulaban con la bolsa, con los títulos, con las acciones, con el dólar, con otra tasa de interés, prestaban a otros bancos, así, o negocios hiperrentables que era del consumo, con las tarjetas de crédito. Bueno, la lógica del sistema financiero, ¿para qué sirven los bancos? Es que tienen que financiar la producción. Eso fue siempre así. Digo, fue siempre así hasta que apareció, como te decía, esta lógica financiera, el neoliberalismo que trastocó los papeles. Los banqueros pasaron a ser los dueños del dinero. Y no son los dueños del dinero, son intermediarios. Bueno, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, marzo de este año, modificó
las reglas de juego que instaló el neoliberalismo, como te dije, en el 77 y que se extendió hasta muy poquitito. Entonces el Banco Central pasa a tener la facultad, cosa que había perdido, de controlar, administrar y orientar el crédito. Porque el Banco Central es como el que controla todo el sistema financiero, el que controla todos los bancos. Entonces los bancos ahora van a tener que prestar apenas el 5% del total de sus depósitos, prestarlo para créditos a la producción. Créditos a la producción hasta 3 años. Por ejemplo, para poner un ejemplo bien claro, ¿qué sería un crédito a la producción? Yo tengo un negocio, por ejemplo, y necesito más dinero. Dame un ejemplo para que se entienda claramente. Una empresa que necesita comprar una maquinaria, que necesita comprar un torno. Antes, los únicos lugares a los que podía recurrir al Banco Nación, provincia, ¿verdad? En general, Banco Nación, provincia, Banco Público. Bancos públicos. Claro, bancos públicos. La banca privada dice, no, ¿cuál es mi negocio? ¿Cuál es mi negocio? Presto a tasas altísimas a lo que son las tarjetas de crédito. ¿Viste? Muchos no pagan el total del saldo de la tarjeta de crédito. Se financia. Tasas elevadísima. Sí, monstruosa. Bueno, pero esta tasa del 15%, uno puede pensar, ¿van a perder plata los bancos? No, no pierden plata con esta tasa del 15%. Ganan. ¿Qué pasa? Ganan menos de lo que estaban ganando. Y además, hay un elemento fundamental, pero que es clave cuando tenés una crisis internacional. ¿Viste cuando se dice, y son procíclicos o contracíclicos? ¿Qué significa? Que si vos tenés una crisis económica, por consiguiente tenés una desaceleración del crecimiento económico. O sea, ¿qué es lo que pasa con las empresas? En realidad necesita que le dé crédito, no que le saquen el crédito. Bueno, ¿qué es lo que hacen los bancos? Bueno, te sacan el crédito. O cuando funciona la economía, está creciendo, ahí te dan el crédito. Hay una vieja frase que dice que los banqueros te dan el paraguas cuando hay sol y te lo sacan cuando llueve. Bueno, la lógica del Banco Central, en este caso, es precisamente ser anticíclico. Empieza a haber una caída de la economía, una desaceleración, y entonces lo que buscan es que los bancos presten, no que le retiren el crédito a la gente ni a las empresas. Recién, ayer, cuando conocimos la noticia, miro allá porque lo charlábamos en la mesa acerca de la cantidad de cosas en las que ganan los bancos, que empezábamos a enumerar desde lo más chiquitito, de lo que sale que te traigan el resumen a tu casa de cuenta, hasta el utilizar los cajeros que sean de otro banco, de otra red. Te cobran por todo. Como si uno se pone a fijarse atentamente la cantidad de cosas que les cobra el banco en ese párrafo gigantesco de letra muy chiquitita, te cobran por todo. Desde el 2005 a la fecha, las ganancias de los bancos, todo el sistema financiero han sido crecientes. Vos tuviste el corralito donde hubo un repudio a todos los bancos y a donde ahí tuvieron pérdidas, 2002, 2003, 2004. A partir del 2005 no pararon de ganar plata. Digamos, y además volvieron a tener depósitos de manera récord, lo cual con la historia de nuestro país, el corralito como último antecedente, es casi milagroso, te diría yo. Vos tenés las ganancias, por ejemplo, del primer cuatrimestre de este año 2012, comparado con el primer cuatrimestre del año pasado, y en un momento difícil económico, las ganancias aumentaron casi un 35% de los bancos. Precisamente por todo lo que vos estás mencionando. Entonces, ahora, en una pequeña parte de ese total de su negocio, la banca privada va a tener que prestarle al sector productivo, a partir de una decisión del Banco Central. Y el Banco Central tiene esta facultad a partir de la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. Si hablábamos de formar todos de parte del mismo tren e ir todos embarcados en el mismo y todos remar para el mismo lado, sería algo así, ¿verdad? Sumar también a quienes a lo mejor estaban un poco corridos de esta forma de participar, de este círculo que en definitiva nos beneficia a todos. Así es. Gracias, señor. Te recuerdo, invitada de lujo hoy en el programa, la señora Estela de Carlotto va a estar en Consentido Público. En el día de ayer se conocieron sentencias históricas por el plan sistemático, y ahora sí se puede decir porque quedó así demostrado, del robo de bebés. De eso vamos a estar hablando. No te vayas.